Gracias por invitarme. Adiós. Gracias. Bueno, después de la doctora, le quiero decir, no sé si usted estuvo al pendiente, pero si es que se la perdió, búsquela en nuestros dos principales canales de YouTube, la entrevista que le realizó Meme Yamel, nuestra amiga, nuestra corresponsal Meme Yamel, miembro de esta familia sin censura, hace unos minutos a Israel Vallarta desde prisión. Otra vez, 10 minutitos para dejar la víbora chillando. Y entre las personas señaladas con nombre y apellido, Laura Barranco, la periodista Laura Barranco. Exhibe Israel Vallarta a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Loret de Mola, al reportero de Ciro, Payet. Y bueno, pues precisamente se encuentra vía Skype con nosotros Laura Barranco, a quien le agradezco mucho que haga posible este enlace. Laura, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, días, ya no sé ni qué sean para ti, pero bueno, pues acá casi a mediodía. Oye, Laura, pues te hace un planteamiento Israel Vallarta que creo que es muy interesante. Que no aceptes cuando te busquen las autoridades un careo de manera virtual con los aludidos, sino que sea un careo uno a uno en torno a su caso, y de hecho dicen las autoridades que no tienen ni dónde notificarte para darle seguimiento a esta situación. ¿Qué dices tú ante estas declaraciones de Israel Vallarta? Bueno, ya tuve un par de comunicaciones con personal del juzgado, ya establecieron contacto conmigo y ya acordamos que es mejor que me notifiquen vía electrónica. Ahí sí, vía correo electrónico, porque pues no, ellos no pueden anticipar en qué momento y a qué hora, y bueno, tú lo sabes, pues suele uno, y más como mamá, y además combinado con la actividad periodística, pues es difícil decir si vas a estar o no vas a estar. Entonces, esa es la razón por la que yo solicité, que ya tienen mi correo electrónico, estaban por oficializar que fuera de esa forma, y pues tú lo sabes, los trámites burocráticos a nivel judicial, pues hasta estornudar se lleva su tiempo. Entonces, sí, me adelantaron que sería en virtual, y no le llaman careos. O sea, yo creo que sí sería bueno que vayamos corrigiendo los términos y que nos porque pues aquí ni el indiciado, aquí nadie de los que estaría en esa audiencia, por decirlo así, colectiva, donde estemos varias personas, estaremos en calidad de indiciados, todos estaremos en calidad de testigos, y lo que pretende Israel es aclarar esas contradicciones en las que cayó Carlos Loret de Mola con las otras declaraciones, no nada más la mía, sino las otras declaraciones de personas que laboraban en Televisa en ese momento, sobre lo que realmente ocurrió ahí. Y efectivamente se está convocando también a Azucena Pimentel en calidad de testigo, no de indiciada. A nadie en este momento no se está acusando ni a Carlos Loret de Mola ni a Azucena Pimentel de ninguna situación, simplemente es para que ellos digan qué es lo que ocurrió sobre ese tema. Y lo único que yo sí me gustaría destacar de la llamada que tuvo Meme con Israel hace unos momentos es que él confirma, porque bueno, él sí es una de las piezas de ese gran rompecabezas que puede completar de lo que yo comento desde hace unos meses sobre pues el de lo atribuyó, que fue cómplice la televisora, Carlos Loret, Azucena Pimentel, y el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, en el sentido de haber cubierto la identidad de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, esa parte es muy valiosa y ya está, de hecho, en ese gran expediente, enorme expediente de Israel Vallarta, donde no nada más está la declaración de él,
sino el propio testimonio de Florence, que es en franca sintonía de cómo acordaron pues los tiros, los recorridos para los enlaces, en qué momento iniciaban, etcétera, en qué momento exhibían a Israel y en qué momento la exhibían a ella. Pues eso es muy ilustrativo de que pues no fueron sujetos de ningún engaño, sino que al contrario fueron cómplices incluso. Pues toma una dimensión muy fuerte el hecho de que llamen también a Azucena Pimentel, una mujer que es ahora miembro del equipo de comunicación social en Palacio Nacional de Presidencia, porque en lo último que me quedé es que sigue trabajando ahí Laura Barranco. Sí, el presidente se había comprometido en resolver ese problema, en que se iba a resolver ese problema, y prácticamente le pasó la estafeta al vocero Jesús Ramírez Cuevas entre la semana pasada y la antepasada. No ocurrió y efectivamente esta señora sigue laborando en el equipo de comunicación social de la Presidencia de la República. Y entonces, pues yo no me restaría más que, pues, si es real lo que ella dice y si tiene tanta confianza en su versión, pues no tendría por qué negarse a acudir. Debo de aclarar que no es la primera vez que se convoca a Azucena, ya se había hecho y desde un principio, desde hace varios años antes que ella formara parte del gobierno de la Cuarta Transformación, ya la habían convocado, pero se había negado. Y Israel enfocó más bien sus baterías en insistir en el testimonio de Carlos Loret. Ahora, así como lo hizo en su momento con Carlos Loret, está él determinado a que Azucena vaya y testifique y dé su versión de lo ocurrido. Y bueno, en medio de eso también está el trámite por parte del gobierno federal para ofrecer una opción o varias opciones con pros y contras y que le informen de manera transparente todas las implicaciones de las opciones que tiene él en un momento dado para acceder a una libertad más pronta. Dos cosas, Laura, antes de que te nos vayas. ¿Te dieron opción las autoridades o va a ser una comparecencia virtual sí o sí? Porque era muy insistente en esta oportunidad Israel Vallarta de que tú pidieras que fuera en persona la comparecencia. ¿Te dijeron si hay opción o por el cuestión desde el COVID va a ser virtual? Sí, por razones de pandemia me dijeron que es pues esa norma prácticamente en el Poder Judicial que se están haciendo estas audiencias de manera virtual. Entonces, pues dudo mucho que lo que yo pueda decir, al ser nada más convocada o sea, ni siquiera estoy acusando a nadie en este proceso, no soy la persona ni la parte acusadora, no soy la indiciada, entonces no sé qué tanta fortaleza pueda tener mi solicitud de exigir que sea presencial. Yo creo que cuando se me notifique oficialmente haré el comentario atendiendo la petición de Israel, pero no sé si el estatus de testigo me alcance para exigir que sea presencial. Entonces yo creo que sí es importante, tienen un argumento pues muy valioso que es la pandemia para que sea virtual. Oye, a ver, Laura, porque tú lo has planteado, nosotros lo hemos planteado, una productora o la gente de producción en cabina, pues no puede decir que no se enteró, porque uno es el que le pide al camarógrafo y al reportero, muéstrame hasta aquí, muéstrame hasta acá, no te vayas para allá, no te vayas para acá, pero hoy confirma a pregunta expresa de Meme Yamel, Israel Vallarta, que sí hubo toda la intención de cubrir a Cárdenas Palomino. Esto también es revelador porque aquí se les jala la cobija tanto a Azucena Pimentel como a Carlos Loret de Mola y a todos aquellos que digan que no se dieron cuenta. Esta declaración es importante, Laura.
Sí, en estos días recientes, pues de nuevo, ¿no? Hemos retomado comunicaciones, pues hay para estar siguiendo, analizando el suceso que ya ocurrió pues hace bastante tiempo para volver a estudiar ciertas partes específicas de los libros, con los autores de los libros a su vez. Y bueno, insisto, yo ya estoy más que convencida. Debo de hacer un crédito muy específico de que alguien que sí estaba desde hace mucho más tiempo, es más, desde que se enteró que estaba en presidencia Azucena Pimentel, Juan Manuel Magaña, su clamor, su exigencia, su crítica se enfocó a decir: tienen ustedes a una mujer que es criminal trabajando en el equipo de comunicación social y eso no puede admitirse en un gobierno que se diga transformador o que va a acabar con la corrupción y la impunidad. Entonces, yo al principio yo decía, sentía un poquito excesivo el reclamo y yo decía, no hay que distraernos, aquí los culpables son Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, uno como autor intelectual, otro como autor material, pero sí, con la relectura de los libros es que yo así, por segunda ocasión, por cierto, es que yo asimilé y dije, es que es evidente que ellos contribuyeron a cubrir la identidad de Luis Cárdenas Palomino, quien a su vez estaba ejecutando una tortura en un canal de alcance nacional en México, el más poderoso en ese momento de la televisión mexicana. Y ese contubernio que sí hubo con Televisa, no lo hubo con TV Azteca, no lo hubo con el resto de los medios que al día siguiente o desde ese mismo día, ya sea radio o prensa, pues se fueron con la finta. Ellos sí, por una inercia que se generó con el engaño y la complicidad entre la televisora y la AFI. Entonces, y todos estos años ha sido, pues es tratar de sostener una mentira que, insisto, yo creo que se está cayendo por podrida a pedazos. Oye, ¿alguna opinión por la molestia evidente y creo que con justa razón de Israel Vallarta contra no solamente Loret, sino ni Azucena Pimentel, sino también contra Ciro Gómez Leiva y contra su reportero Payet? Habla de un libro en el que dice que a pesar de que no lo han sentenciado ni declarado culpable, lo hacen ya líder de los Zodiaco, esta banda de secuestradores. ¿Alguna opinión sobre estos señalamientos directos al reportero Payet y a Ciro Gómez Leiva? Pues yo lamento mucho que haya todavía integrantes del gremio que pretendan, yo creo que ni el propio Loret está en esa tónica, siendo uno de los implicados, de los responsables del montaje, pues está dispuesto a defender lo que fue un montaje, lo que fue una falsedad absoluta, y desde el libro de Emanuel Stills, que nunca falta el extraviado en las redes sociales que te empieza a reclamar por las víctimas. Yo no niego que estas supuestas víctimas, y es por eso, y es el origen del reclamo de Israel hacia Ciro Gómez Leiva e integrantes de su equipo, en el sentido de que pues le dio cabida a un testimonio presuntamente del hijo de Cristina Ríos. Muchos nos alertaron precisamente de que este supuesto jovencito, habría que verificarlo, ¿verdad? No sabe uno realmente si es o no es él. Pues estaba manifestándose en las redes sociales y pidiendo el espacio, pues nada más y nada menos que extraño, a Ciro Gómez Leiva, insisto, Cueva, que le presta micrófonos a gente de la talla de Carlos Ahumada, de Javier Duarte, de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y de uno que otro candidato acusado de agresiones sexuales bastante graves hacia las mujeres. Ese es su cartel de personajes a los que suele entrevistar Ciro Gómez Leiva. Y bueno, pues pidiéndole micrófono ahí, pues yo lo primero que hice fue responder a uno de sus tweets diciéndole que a donde tenía que presentarse es a la FGR, que por cierto tiene muchos años
que ninguna de estas supuestas víctimas se hace presente. Cuando se hacían presentes eran en conferencias de prensa y al lado de Isabel Miranda de Wallace, que sabemos que también tiene un tufo de corrupta, que apesta, peor que tiradero clandestino de basura. Entonces, esa es la situación y la circunstancia que pues supongo y pues con justa razón le molestó a Israel sobre el desempeño de Ciro y de integrantes de su equipo. Y yo únicamente conminaría que yo no me voy a ir a yugular en contra de estas personas, porque no hay que negar que son víctimas también, no hay que negar que Ezequiel, pese a que ha sido de las personas que ha tenido un cuestionable desempeño en cuanto a las declaraciones que dio en su momento en medios, de cómo se prestó para ir agrandando las acusaciones y difamaciones basadas en falsedades en contra de Florence y de Israel mismo. Pero este sujeto pues tenía una venda en la cabeza, supuestamente porque los secuestradores, entre ellos Israel, lo habían golpeado, y resulta que no, este señor de nombre Ezequiel había sido torturado simultáneamente, al mismo tiempo y en el mismo lugar en el que estaba siendo torturado Israel Vallarta. Para Israel Vallarta fue un shock verlo ahí, que estaba fingiendo ser víctima de Israel, cuando una madrugada, unas horas antes apenas, estaban siendo golpeados de manera muy violenta ambos, y no entendía, él nunca entendió cuáles eran realmente las razones. Entonces, por eso yo digo que no me voy a sumar yo a la desacreditación ni de Cristina, ni de su hijo, ni de este joven Ezequiel. Acepto que son víctimas, pero no son víctimas de secuestro de los Zodiacos. Esa banda no existió, no ha existido. Son víctimas de Luis Cárdenas Palomino y de Genaro García Luna también, y a su vez también de la televisora. Laura Barranco, como siempre te agradezco tu disposición para hablar sin censura de este y otros temas, y estamos al pendiente para cuando sea esta comparecencia que podría resultar explosiva. Por lo pronto te mando un abrazo y siempre nuestro reconocimiento. Te agradezco mucho el espacio, Vicente. Estoy a tu entera disposición, tanto contigo como todos los integrantes de ese gran cartel que ya armaste en Sin Censura. Te felicito. Y ya nada más por último, yo creo que aquí lo importante, más allá de insisto, aclarar, no se trataría de un careo como tal, no aplica el término en este caso, porque no es el indiciado contra el acusado. O sea, todos somos en todo caso, es una sesión colectiva de testigos de un evento, y que sí, a lo mejor tenemos diferencias en nuestras posturas, en este caso Carlos Loret y una servidora, y sería muy útil que se agregue el testimonio de Azucena. En un momento dado, si no se genera la posibilidad que exige Israel de que sea presencial, yo creo que aquí lo fundamental es que Azucena Pimentel acuda al juzgado, que por favor desde Presidencia no pretendan obstaculizar este testimonio necesario para la libertad de una persona inocente, y que insisto y recuerdo que no nada más es Israel, es su hermano y es su sobrino quienes también se encuentran en la cárcel por este montaje criminal. Bien dicho, Laura Barranco.